Hola y bienvenidos a esta nueva lección. A continuación, continuaremos trabajando con nuestro sitio de prueba que estamos desarrollando. Vamos a ver algunos conceptos muy básicos, en este caso con un lenguaje o con algo que vendría a ser parecido a un lenguaje llamado jQuery. Vamos a ver cómo más o menos nosotros podemos implementar un poco de código, es decir, podemos implementar nuestros propios scripts y hacer, digamos, funcionar nuestro sitio web a base de otro lenguaje, en este caso con jQuery. No se preocupen, lo que vamos a hacer es algo muy básico, simplemente vamos a detectar cuando la persona haga scroll, cuando el usuario haga un scroll, vamos a hacer que este menú que hemos dibujado o que tenemos este nav, vamos a hacer que este nav sea un menú sticky verdadero, es decir, un menú pegajoso, así es el nombre que se le suele dar, y que no tenga este funcionamiento estático. La otra cosa es que me gustaría cambiar este color amarillo y bueno, entre otras cosas muy puntuales. Muy bien, entonces vamos a comenzar. Vamos a hacer lo mismo que hemos venido haciendo. Lo primero que voy a hacer es, ya que me estorba, porque aquí como ustedes notan, eh, tapa el menú, el navbar tapa la cara de la muchacha que tenemos ahí en el fondo, entonces vamos a cambiar eso. Entonces tenemos aquí una propiedad, recuerden que se llama menú sticky, es decir, un ID, donde tenemos dos propiedades CSS, position y top. Básicamente si nosotros comentamos esto, volveríamos a tener el menú de esta manera y así se debería de mirar. Luego pues vamos a hacer que a medida hagamos un scroll, esto baje y si está en el inicio completamente, es decir, si está en la posición 0 del scroll, entonces que vuelva a su posición original. Pero eso lo vamos a hacer un poquito más adelante. Es decir, siempre en este video, pero después de lo que viene a continuación. Y lo que viene a continuación es crear entonces el menú de navegación, o es decir, elementos para las otras páginas que hacen falta. Muy bien, entonces voy a crear el archivo datos del curso. Vamos a crear por aquí un nuevo archivo al cual le vamos a llamar datos guión bajo curso.html. Damos un enter y básicamente ya tenemos nuestro archivo. Obviamente tenemos que enlazarlo. En este menú que tenemos acá, donde dice datos del curso, tenemos que hacer que vaya al archivo datos del curso. Entonces nos ubicamos en el index y en el menú de navegación vamos a ubicarnos en datos del curso y vamos a darle entonces el enlace. Datos. Vamos a hacer grande solo para poderlo visualizar. Entonces vamos a poner datos, curso.html. Y si venimos y queremos probar la funcionalidad, pues hacemos un clic y vemos que ya nos está llevando a datos del curso. Obviamente esta página no tiene nada. Entonces, como ya tenemos esta estructura, lo que vamos a hacer es que la vamos a copiar, vamos a reutilizar el código. Entonces nos ubicamos en index.html, hacemos control A, control C, y luego pegamos esa información y guardamos. Automáticamente cuando leemos datos del curso, pues ya como ustedes pueden ver, aquí estoy en datos del curso con esa información. Vamos a quitar el menú, perdón, vamos a quitar el slider y vamos a quitar algunos elementos de acá. Entonces, estando en datos del curso, esto ya lo podría cerrar, el index.html. Estando en datos del curso, me voy a ubicar en el slider, en el carrusel. Voy a eliminar esto. Entonces voy a eliminar esto. Vamos a ver cómo se mira. Y notarán ustedes entonces que tenemos lo siguiente. Voy a eliminar también estas cards. Vamos a eliminar las cards, que son básicamente estas. Y lo que tenemos es lo siguiente. Yo por aquí tengo un documento. Esto es opcional, ¿verdad? Ustedes pueden poner lo que ustedes quieran. Voy a poner, por ejemplo, contenido del curso. Esto lo voy a poner aquí donde dice profesores. Voy a poner aquí el contenido.
y entonces ya dice datos del curso. Me gustaría también colocar un banner arriba en la parte superior para que eso no se mire tan sencillo. Este es un banner el cual yo les he desarrollado por acá. Es un banner de también como los otros, con ciertas dimensiones. Aquí se los voy a proporcionar. Es justamente este en formato JPG. Entonces vamos a implementarlo. Tenemos dos maneras de hacerlo, pero en lo personal yo lo que quiero es hacer que ese banner cubra todo el 100% bueno, de donde lo vaya a colocar. Entonces lo podría hacer, primero tendría que ubicarme donde lo quiero. En este caso lo quiero arriba de este container. Entonces, por ejemplo, yo podría colocar aquí un container, punto container, y podría decirle que sea fluido para que ocupe el 100%. Entonces, este container yo aquí podría crear una img source y podría decirlo entonces que vaya a la carpeta imágenes y que se llama, a ver, banner top JPG. Entonces lo coloque y que haga lo siguiente, pero notarán ustedes que, bueno, aquí se tiene que hacer responsivo esto, ¿verdad? Esto no puede ser así de grande, esto se tendría que modificar. La otra cosa es que no lo quiero así. Esta es una forma de hacerlo, así como lo hicimos en el video anterior, colocando algunas imágenes. Sin embargo, yo lo que quiero es crear aquí una clase, por ejemplo, a esta clase le podríamos poner un nombre, por ejemplo, le podría colocar, bueno, podría poner banner top, por ejemplo, para poder identificar que lo que vamos a colocar aquí va a ser este banner. Entonces, vamos a eliminar esta clase, esto pues no nos hace falta, y vamos a crear una clase CSS en nuestro archivo personalizado. Entonces, estando acá en la parte superior, antes que todo, vamos a copiar lo que acabamos de hacer y vamos a especificar ciertas propiedades. Por ejemplo, vamos a poner un background. Un background, recuerden que eso también lo hicimos en la unidad 1. Vamos a colocar aquí la URL de la imagen. Como es una imagen local, pues simple y sencillamente le vamos a decir que está en la carpeta IMG. Guardamos. Aparte de eso, vamos a colocar una altura. Vamos a definir una altura para este elemento o para esta clase de 250px y vamos a poner un background position. Vamos a decirle que esté centrado, center. Y vamos a decirle que no lo repita. Entonces le vamos a decir background repeat. Vamos a decirle no repeat. Vamos a ver, no repeat. Y vamos a decirle que tenga un background size cover, es decir, el tamaño que sea que cubra por completo. Entonces, si vamos acá, vemos que la propiedad está funcionando hasta cierto modo porque la imagen todavía no la muestra. Por ejemplo, el alto, si le ponemos aquí 90, vamos a ver cómo esto se agranda, ¿verdad? O sea, esto sí está funcionando, pero a medias. Que lo que nos hace falta es la imagen. Entonces, si colocamos esto y le damos control S, vean que me hacía falta la barrita. Entonces, por eso es que la imagen no aparecía. Ya con eso tenemos acá la imagen de fondo. Ahora bien, desde mi punto de vista, esto no contrasta el color amarillo. Entonces, por eso les decía que iba a hacer algunas correcciones acá. Por ejemplo, yo quisiera que esto sea de un color que combine con el banner que acabamos de desarrollar. Entonces, vamos a hacer clic derecho, inspeccionamos, nos vamos a, nos vamos a ubicar en este color o en este contenedor que pinta este color amarillo. Entonces, eso se encuentra aquí donde dice container fluid warning, y esto recuerden que lo modificamos en la clase anterior. De hecho, pues ya lo tenemos por acá abajito. Vamos a ver, es este color amarillo que está acá. Vamos a poner un color azul a modo que combine con el banner. Entonces yo voy a hacer un clic aquí en este icono amarillo. Después voy a seleccionar la herramienta del gotero. Voy a hacer un clic en este banner para buscar un tono azul y para que me dé más o menos una idea aquí de qué color podría implementar. Por ejemplo, a mí me gusta ese que está ahí.
no sé cuál es, sin embargo lo podríamos ver aquí en hexadecimal o podríamos cambiar aquí la paleta de colores, de modo que ustedes puedan identificar cuál es el color si quieren poner el mismo que yo estoy colocando. En este caso, pues, según clic acá, pueden ver aquí el código en hexadecimal, que sería el siguiente, en RGB, que sería este, y así sucesivamente. Perfecto, entonces voy a dejarlo de esta manera, pero recuerden que si yo actualizo esto no se guarda, o sea, este cambio lo tengo que hacer, entonces voy a copiar este color y modificarlo. Voy a modificar acá, perdón, ¿qué se hizo? Voy a copiar este valor y voy a reemplazarlo acá. Entonces, vamos a pegar esto acá. Listo, ya lo tenemos. Ahora bien, si ustedes son observadores, pues se darán cuenta que este texto no se lee. Entonces, aquí esta es una regla de oro, que cuando tenemos un fondo de color oscuro, lo ideal es que la fuente sea de un color suave o blanco, a modo que resalte. Entonces, este texto, vamos a darle clic derecho, inspeccionar. Vamos a ver que está en una clase llamada NavLink y podríamos aplicar a esta clase NavLink un color blanco, por ejemplo FF, para que esto resalte. Y entonces lo que tenemos que hacer es copiar esta clase NavLink, que ya es propia de Bootstrap. Vamos a nuestro archivo personalizado, CSS, y lo que vamos a hacer es ponerle el color, en este caso un color blanco. Y perfecto, ya esto ya resalta más. La otra cosa es que si ustedes notan, cuando hacemos un hover, eso queda en un color oscuro. Entonces podríamos hacer también, podríamos cambiar eso. Podríamos modificarlo ya que estamos acá. Para eso pues podríamos hacer lo siguiente. Colocamos aquí un atributo y le vamos a poner hover. Entonces, ¿qué color le vamos a poner? Bueno, básicamente aquí lo que vamos a hacer es, vamos a poner, por ejemplo, o sea, este se mire mejor. Muy bien, ahí ya se nota la opacidad. Entonces, de esta manera, pues estamos modificando esto. La otra cosa es que el logotipo no se lee el texto, pero esto es una imagen. Entonces, para eso, pues lo que podemos hacer es abrir el logotipo, lo abrimos con Photoshop, por ejemplo, o con, no sé, con el editor que ustedes prefieran. Y en este caso, yo, por ejemplo, que lo he abierto con Photoshop, voy a seleccionar esta herramienta. Luego voy a encerrar lo que está de color azul y le voy a dar control I o control U, perdón, para poder quitar la luminosidad, es decir, dejarlo totalmente blanco. Entonces aquí en la luminosidad lo pongo en el 100% y luego le doy control S y esto ya es suficiente para que esto esté de color blanco. Y esto me gusta más como está quedando en este caso. Eh, Muy bien, entonces lo que podríamos hacer acá es para poder seguir conociendo las herramientas de Bootstrap. Por ejemplo, acá tengo una sección llamada acordeón. Este acordeón es básicamente esto, donde podemos tener, donde estos elementos nos sirven para tener ocultos algunos contenidos. Por ejemplo, yo vamos a ver, voy a copiar este. Entonces selecciono, hago un clic y me voy a la página datos curso y dentro del container, es decir, abajo del contenido del curso que fue el texto que modificamos, vamos a hacer lo siguiente, vamos a poner por acá, vamos a pegar el código que hemos copiado. Entonces vamos a ver qué es lo que nos aparece. Y lo que nos aparece es básicamente pues lo que hemos copiado. Entonces, por ejemplo, yo aquí podría comenzar no sé, a pegar esta información, suponiendo que con esto ya tendríamos por lo menos los títulos. Entonces, quiero que veamos lo siguiente. Esto podría ser una página de datos del curso. O sea, aquí ya es a criterio de cada quien, ¿verdad? Lo que quieran colocar, porque esto no es oficial. Sin embargo, pues por cuestiones de tiempo lo vamos a dar así. Si nos vamos al inicio,
Si nos vamos al inicio, pues esto obviamente se modificó, ¿verdad? Lo único que se modificó en el inicio es la barra del NAP, el NAPbar, que sería este. Datos del curso, inicio, bueno, este botón no me está funcionando, pero este sí. Entonces, nos vamos a ir a ambos enlaces. Básicamente es esto que está acá. Le vamos a poner index.html para que nos lleve, perdón, aquí es .html para que nos lleve al index. Y lo mismo vamos a hacer en este caso con el index. En el caso del index, pues de igual manera lo vamos a poner index.html y le damos control S y eso es todo. Perfecto, entonces les decía que vamos a trabajar también con un pequeño o con un framework que normalmente se le conoce como jQuery. Es muy parecido, de hecho. Entonces, este jQuery es una librería, es una CDN también. Tiene diferentes versiones. Con jQuery podemos hacer un montón de cosas muy importantes en un sitio web. Por ejemplo, podemos cambiar el comportamiento en tiempo de ejecución, podemos mostrar alertas, podemos mostrar o cambiar propiedades CSS, entre otras cosas, como añadir clases, quitar clases, etcétera. Entonces por acá tenemos algunas versiones, obviamente vamos a utilizar la última versión, que es la 3. Bueno, me imagino que la 3.0, bueno, la 3.6 de hecho. Entonces podríamos utilizar la minificada, entonces vamos a copiar este script, que básicamente es esto, tal y como lo hicimos con Bootstrap, pero quiero que noten lo siguiente. Por ejemplo, si nosotros queremos implementar jQuery en todas las páginas, deberíamos de hacerlo también en el index y también en el datos curso, que es el archivo que acabamos de crear. Y como ustedes ya saben, esto básicamente lo creamos por debajo del script que ya tenemos. Recuerden que la parte antes del body es donde vamos a ir creando los scripts. Entonces, esto lo guardamos y nos vamos aquí a nuestra página, a datos del curso. Vemos que aquí aparentemente no sucede nada. Sin embargo, nosotros podríamos ya comenzar a hacer algunas pruebas. Por ejemplo, vean que voy a escribir o voy a crear un script. Este es un script personalizado. No tiene ningún source. Yo podría colocar aquí un alert, por ejemplo. Podría colocar lo siguiente. Podría decir, hola alumnos. Entonces, doy control S y si yo vengo acá a la página, ya me aparece el mensaje, hola alumnos. Entonces yo podría, por ejemplo, programar que cuando se haga clic en este botón, se despliegue esa alerta o, por ejemplo, que suceda cualquier cosa. En este caso, yo lo que ando buscando es que cuando se haga el scroll, este navbar que tenemos acá deje de estar fijo y siga en este caso la pantalla, es decir, que se muestre siempre en el top de bueno, aquí del navegador o de la pestaña. Muy bien, entonces, ¿cómo lo haríamos? Bueno, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a copiar esto dentro del index, porque también es importante que esté, porque si no, no va a funcionar en el index. Voy a utilizar una propiedad o voy a crear una propiedad CSS. De hecho, bueno, ya la comentamos acá, pero la vamos a utilizar, esta propiedad position, vamos, así como la teníamos antes, fixed y un top 0, estas dos propiedades las vamos a utilizar. Entonces, nosotros podríamos crear aquí una clase que nos vamos a inventar en este momento. Le podríamos poner banner, no sé, banner background, por ejemplo. Y lo que va a tener es básicamente estas propiedades, que son las que hemos comentado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Las vamos a descontar y a lo que le apliquemos esta clase, a todo lo que le vayamos a aplicar a esta clase, va a tener una propiedad fixed y un top 0. Entonces, si nosotros venimos y copiamos acá esta clase y la aplicamos al menú sticky, en este caso lo vamos a hacer aquí en data curso. Entonces, recuerden que es esta, ¿verdad? Vamos a ver, navbar. Bueno, para estar, vamos a quitar este alerta. Para estar seguro, vamos a ver dónde la vamos a colocar.
Eh, si nos vamos acá en el navbar es básicamente lo que se marca a partir del logo hasta donde termina el elemento del menú. Sin embargo, tendría que ser, estoy viendo que es en el container fluid, es decir, donde tenemos el menú sticky. De hecho, podemos utilizar esta propiedad o este ID menú sticky. Entonces, básicamente sería este. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Menú de sticky lo vamos a copiar. Y quiero que noten lo siguiente. Por ejemplo, si aplicamos esta propiedad o esta clase, perdón, si la aplicamos y guardamos, de hecho lo voy a poner así para que puedan ver los cambios. Y esto lo vamos a minimizar, lo vamos a ocultar. Si aplicamos eso, entonces noten ustedes que eso funciona, ¿verdad? De hecho ahí no hemos hecho nada nuevo, porque lo único que estamos haciendo es creando una clase y a esta clase le estamos aplicando pues lo que ya antes teníamos, que es la posición fixed o fija y que aparezca en un top, es decir, en el punto inicial, en cero, en la parte superior. Eh, Bien, es lo único que hemos hecho, separar estas propiedades. Ahora bien, yo necesito que cuando nosotros hagamos un scroll, esta propiedad o esta clase se active o que esté dentro de un elemento. En este caso sería, si hacemos clic derecho inspeccionar, eh, nuevamente clic derecho inspeccionar, vamos a ver por qué no me aparece. Ok, aquí está, clic derecho inspeccionar. Recuerden que tenemos un ID y ahí hemos colocado la clase llamada, vamos a ver cómo lo pusimos, la clase llamada banner background, que es esta que está acá. Entonces, esta que está acá, si la desactivamos, vean, así debería de estar inicialmente. Entonces significa que cuando el scroll esté en la posición inicial, en 0, estaría de esta manera, así, de esta manera. Sin embargo, cuando el scroll vaya bajando, se vaya haciendo scroll, va a llegar un momento donde ya el scroll supera cierto valor. Por ejemplo, podríamos comenzar con 10. Podría ser que el scroll en 10 sea este. Entonces, cuando ya esté en ese 10%, es ahí cuando se debe de activar estas propiedades de esta manera. No sé si me explico. De todas maneras, pues lo vamos a ver a continuación. Para empezar, vamos a quitar esta clase de aquí de datos cursos porque solamente era a modo de referencia. Entonces, vean lo que vamos a hacer. Nos vamos a ir al script que acabamos de crear, que es este, que está vacío, y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir, por ejemplo, vamos a decir lo siguiente. Con el signo del dólar, vamos a hacer referencia a la ventana del navegador. Entonces vamos a decir Windows y vamos a decir .scroll. Con esto lo que estamos haciendo es poniendo o haciendo como, vamos a ver, con esto lo que estamos haciendo es definiendo un escucha del scroll de la ventana del navegador. Únicamente eso hasta ahí. Ahora lo que vamos a hacer es crear una función. Entonces vamos a decir function. Y de igual manera, no se preocupen si esto pues, se les hace complicado ahorita, no es tan importante que ustedes lo aprendan, sin embargo, sí es importante que sepan que existen varios lenguajes de programación y que este no es ni siquiera un lenguaje, sino que es una CDN que sirve para muchas cosas y es importante que ustedes por lo menos lo conozcan. Entonces, diríamos ahí functions y vamos a abrir una función. En este caso, bueno, aquí vamos a abrir los paréntesis, las llaves, perdón, y dentro vamos a hacer una condición. De hecho, vamos a probarlo, así tal cual. Tenemos window.scroll, tenemos una función, y esto lo que está llamando es una función que no recibe ningún parámetro. Y lo que vamos a hacer aquí adentro es escribir un alert. Y este alert le vamos a poner hizo scroll, por ejemplo, para saber que está funcionando el scroll. Entonces, si nosotros venimos acá y vean que cada vez que yo hago un scroll, me aparece. De hecho, eso ya está funcionando. Entonces, ahí no he hecho ningún scroll, pero por ejemplo, yo bajo, vean, ahí ya me aparece. Entonces, yo lo que quiero hacer ahora es
Yo lo que quiero hacer ahora es que cuando el scroll llegue a 10, como les decía, a un porcentaje de 10, entonces que es ahí cuando se me activa esta alerta. Entonces, de momento la voy a comentar y vamos a hacer una condición aquí. Vamos a decir if y vamos a hacer lo siguiente. Entonces, con el signo del dólar, vamos a hacer referencia a en este caso, al documento que estamos pero esto va adentro. Aquí me falta un paréntesis. Entonces, con esto lo que estamos haciendo es haciendo referencia nuevamente al scroll y lo que vamos a hacer aquí es validar si el scroll supera un valor de 10. Entonces, lo que le decimos aquí con la condición if es si. Luego venimos con el signo del dólar y comenzamos a capturar el scroll, es decir, lo mismo que teníamos acá arriba, solo que acá lo hicimos con la propiedad Windows. Aquí lo estamos haciendo con Document Scroll, y aquí le vamos a decir entonces Scroll Top, porque lo que queremos es que nos valide la posición actual del scroll. Entonces le vamos a decir que si eso es mayor que 10. Y si eso es mayor que 10, significa que es ahí cuando se va a disparar esta alerta, que después la vamos a quitar. Obviamente esto solo es a modo de ejemplo. Entonces si actualizamos acá y yo hago un scroll, vamos a ver, ahí sucedió, hizo scroll, vamos a seguir bajando, hizo scroll, y esto está funcionando aparentemente. Vamos a poner aquí un else para que no nos aparezca siempre. Y vamos a hacer lo siguiente entonces. Lo que vamos a hacer es, primero, comentar esto porque me parece que es muy invasivo. De hecho, ya vimos que funciona. Entonces, lo que queremos hacer es que la clase que hemos definido, que tiene este banner background, con estas propiedades, queremos asignarlo en tiempo de ejecución, pero cuando el usuario haga un scroll. Y eso lo queremos, a donde lo queremos asignar es en realidad, como lo vimos antes, a este ID. No, perdón. Vamos a ver qué se hizo. A este ID, menú sticky. Entonces, este menú sticky lo vamos a copiar porque es el ID único, y vamos a decir lo siguiente: signo del dólar para hacer referencia, y como en este caso es un ID, vamos a poner el numeral y el nombre del ID, y vamos a utilizar un atributo que se utiliza para añadir clases, que es addClass, y en este caso la clase que vamos a añadir la vamos a poner entre comillas, y la clase, bueno, ya me volvió a olvidar, la vamos a copiar, y la clase que vamos a añadir es esta. Ahora bien, esto es cuando supere los 10. Sin embargo, si no supera el valor de 10, es decir, si no ha hecho un scroll mayor de 10, lo que vamos a hacer es remover la clase. Entonces vamos a poner remove class, remove, perdón. Con eso básicamente, bueno, aquí remove class. Con eso básicamente lo que estamos haciendo es la validación. Vamos a ver si esto funciona. Entonces, vean que automáticamente aquí se puso, de hecho, vean ustedes acá en el código que dice banner background, y si vamos subiendo, quiero que presten atención acá, tanto acá en el código, tanto como en el menú, en el navbar. Entonces, si subimos, vean que desaparece automáticamente y esto vuelve a la normalidad. Nuevamente a un scroll, ahí se pone o se fija en la parte superior y me aparece aquí la clase banner background. Si subo, esto desaparece y vean, ahí está el funcionamiento que quería lograr. Entonces, esta es la forma como nosotros podemos implementar esta CDN de jQuery. Obviamente esto es algo mínimo, nosotros podríamos hacer muchas cosas muy interesantes con jQuery, de tal manera que los invito a indagar un poco más acerca de esta CDN o de esta variante de JavaScript, para que ustedes puedan también implementarla en sus trabajos.
De hecho, en versiones anteriores de Bootstrap se solía utilizar jQuery. Ya en la versión 5 ya no se está utilizando. Bien, entonces eso era lo que quería lograr en esta sección. Vean que aquí no está funcionando el menú sticky. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, recuerden que tenemos esta clase llamada background. Esta clase o este script deberíamos de copiarlo en todos todos los lugares, pero no es tan necesario porque imagínense que tenemos 100 archivos HTML, entonces significa que tendríamos que duplicar todo eso. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a crear un script src y vamos a llamarlo, este archivo no existe, pero le vamos a poner, por ejemplo, así como le pusimos al CSS, le vamos a poner personalizado, punto, en este caso JS. Entonces vamos a copiar este código, vamos a eliminar este script que está acá vacío y vamos a crear este archivo personalizados JS, pero esto se va a encontrar dentro de una carpeta llamada JS, que para eso la hemos preparado. Entonces, si nos vamos acá, tenemos la carpeta JS y dentro de JS vamos a crear un archivo llamado personalizado.js y ahí vamos a pegar el código. Y vean que no estoy pegando la palabra script o la etiqueta script, simplemente estoy pegando el código de, en este caso, de jQuery, que sería este. Guardamos el cambio, esto lo podemos cerrar. Entonces lo que tendríamos que hacer es también copiar esto dentro del index.html en la parte de abajo y vamos a ver si esto ya funciona. Entonces si nos vamos acá, vean, ahí ya está funcional, ya está funcionando. Eso es lo que quería lograr. Esto es el fin de la unidad 2. Vamos a continuar entonces con la unidad número 3. Saludos.